Bueno, estamos listos para comenzar la palabra de hoy. Que el Señor sea de bendición, bendiciendo y exhortándolos a todos nosotros en esta mañana para seguir el camino que Él nos llamó. Sabemos que el Espíritu Santo nos ha estado presionando para que nosotros podamos ver cosas que en momentos no podemos ver. Y que reaccionamos a todas estas cosas y creemos que nos estamos defendiendo, pero no nos estamos defendiendo. Simplemente estamos respirando el olor del enemigo caminando alrededor de nosotros y lo estamos dejando. Entonces es importante que entendamos, nos ha estado presionando el Espíritu Santo de una manera positiva para hacer cambios y para poder ver lo que está pasando alrededor de nosotros en muchos de los momentos. Y invito a todos aquellos que nos están viendo que estén a través de todo este proceso para que el Señor los toque y los bendiga y que sea de bendición para ustedes. Compártalo por ahí a todos más que usted pueda para tocar los corazones. Y los que están presentes aquí, que van a ser bendecidos mucho mejor que aquellos que lo que están viendo a la distancia, porque estamos aquí. ¿Verdad que sí? Estamos aquí. Y para eso, el título de hoy es girar el anzuelo. Ese es un término que vamos a explicar ya mismo. Muchos de nosotros no lo entendemos, pero es un término que se utiliza en consejería o pastoral. Cuando uno hace consejería pastoral, se llama girar el anzuelo. Y eso lo voy a explicar. Y como usted puede ver en la foto, puede ver que dentro de ese anzuelo hay dudas, miedos, orgullo, mentiras y todas las condenas, odio, percepción, ¿verdad? Persecución y todo lo que usted pueda leer. Y para eso vamos a utilizar un versículo como base, que es Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Y mira qué bien, qué interesante lo que vamos a hacer hoy. Lo puedes poner PH1. El versículo, Primera de Pedro, ¿lo tienen? Primera de Pedro 5 al 7 dice de esta manera: echando toda vuestra ansiedad sobre de Él. Diga, echando. ¿Qué tiene que echar sobre de Él? Sobre de Él. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Dígale al que está al lado de usted, Él tiene cuidado. Yo creo que usted esté preparado hoy porque yo voy a definir unos conceptos aquí que van a ser un poquito fuertes para algunas personas, posiblemente. Hay unos conceptos aquí que vamos a definir, utilizando esto como premisa. Pero lo más importante de esto es el versículo 6. Que ya mismo se los voy a dar, que se une a este. Entonces, ¿verdad? Es indispensable para poder entender este versículo que yo les traje en esta mañana, el analizar el contexto histórico. Hay que buscar el contexto histórico, hay que analizarlo, hay que hacer una exégesis de las palabras, hay que irse al contexto cultural y teológico para poder entender por qué el apóstol Pablo está diciendo esto. ¿Está bien? Y hay que entender toda la epístola completa. Simplemente agarrando este versículo y definiéndolo, no vamos a entender la profundidad de lo que Él nos puede traer. Los expertos enfatizan cuando estudian este versículo en particular que ningún texto de Pedro puede interpretarse correctamente si se divorcia de la cruda realidad que vivían los destinatarios de esta carta, de esta epístola. Para entender lo que Pedro está haciendo y por qué está escribiendo y cómo está escribiendo, usted tiene que salirse del contexto en el cual usted está viviendo e irse al pasado y entender por qué le está escribiendo esto, a quién le está escribiendo esto y cuáles son las situaciones que están viviendo estas personas a cuáles le está escribiendo. Y la realidad de su contexto es la siguiente. Míreme bien. Fuego de persecución. Dígale que está a tu lado. Persecución. Ok. A la gente que le está escribiendo esto le están pasando por el fuego dinámico y poderoso de la persecución. Aquí nadie ha experimentado eso. No creo. No. Ninguno de nosotros hemos experimentado persecución. Hemos experimentado persecución mental en momentos. Cuando una cantidad de personas posiblemente se va en contra de uno. Ese tipo en el trabajo, que el jefe esté presionando a uno. Pero fuego de persecución, cuando están buscando a uno para matar. Por la fe, no. ¿Cuántos de ustedes? ¿Algunos? No ha habido nadie, ¿verdad que no? Entonces significa que nosotros no hemos entendido eso. La circunstancia que esta gente está viviendo es peor de la que nosotros pudiéramos imaginarnos que nosotros estamos viviendo. No es nada comparado a lo que nosotros estamos. Sin menospreciar la calamidad que cualquier persona puede estar viviendo en este momento. Pero no se compara con todo eso. No se compara. La realidad es esa. La carta fue escrita aproximadamente en el 64.
Para aquellos que dicen que la Biblia fue escrita un montón de cientos de años después, le voy a dar este datito. Fue escrito 64, 65 años después de Cristo. Usted le quita 33 años de Jesús, ¿cuánto quedan? Esto fue escrito rapidito. Rapidito. No hay ningún documento de antigüedad como de ni nadie, ni de Platón, ni de Sócrates, ni de Tácito, ni de nadie, que haya sido escrito 64 años después. Estos han sido escritos 300, 500 y 600 años después. Nosotros ponemos en duda los escritos de la palabra del Señor. El que escribió esto está fresquecito. Fresquecito. Fresquecito con las historias, fresquecito en su mente. Obviamente, escriben todas estas cosas. ¿Sabes por qué? Porque ya los comenzaron a matar. Y como los comenzaron a matar, lo tenemos que escribir esto. Porque si no lo escribimos, se va a quedar ¿cómo? Simplemente en dichos. Tenemos que escribirlos porque estamos siendo perseguidos por todos lados. ¿Y por qué eso es importante? Pues porque, si usted entiende todo esto del fuego de la persecución que yo les acabo de hablar, si usted va y ve desde el año 64 al año 65, en la historia romana estaba sucediendo algo. ¿Qué estaba sucediendo para aquellos que le encanta la historia y se estudiaron a los romanos en un momento dado? Que literalmente, ponme el pH 2 a través. Hubo un fuego devastador. ¿En dónde? En Roma. ¿Por qué fue ese fuego? Un fuego devastador que consumió toda Roma entera. Del 64 al 65 aproximadamente. ¿Y quién fue a quién culparon por este fuego? La mayoría de las personas creen que fue Nerón, muchos escritores del antaño dicen que fue Nerón. Sin embargo, otros dicen que no fue Nerón, que fue un fuego que sucedió, alguien estaba a lo mejor haciendo una fogata y se prendió todo eso. Pero como Nerón tenía un plan, pues se culpó a él. Y para que Nerón no quedara culpado, ¿qué hizo? Culpar a los pobrecitos. ¿Y quiénes son los pobrecitos? Los cristianos. Y ahí es donde está todo este proceso. El emperador Nerón buscaba desviar las sospechas que recaían sobre él en el fuego que sucedió históricamente, que destruyó a Roma de una manera brutal. Culpó públicamente a los cristianos en todo este proceso. Y esto desató la primera gran ola de persecución estatal, violenta e institucionada por el Imperio Romano. ¿Y a quiénes culparon? A los cristianos de una manera rapaz. Y como resultado, la situación de los lectores era precaria. Los que estaban recibiendo esta carta estaban siendo perseguidos brutalmente como nunca antes usted se cree. Los soldados romanos no eran policías. Eran peores que los policías. ¿Está bien? Y no estamos hablando que los policías son malos. Lo que estamos hablando es que los soldados romanos, cuando atacaban sin miedo y sin temor. Y arrancaban cabeza a cualquiera que se le paraba adelante. Tampoco eran chiquitos. No medían 5'2" ni 5'3". ¿Está bien? Era hombre robusto, aproximadamente 230 y pico de libras. Grandes, con armas por todos lados y espadas por todos lados. Estaban vestidos de una manera scary. Y esos individuos estaban corriendo por todo Roma buscando, y los cristianos escondiéndose en unas cuevas que eventualmente se llamaron las catacumbas. Escondiéndose por todos lados de toda una persecución brutal que vino sobre de ellos. Era precaria. No podían ni respirar. Y obviamente los cristianos nunca se quedan callados a la hora de decir: yo soy un hijo de Dios. Y en ese tiempo, obviamente, si usted se pone a pensar, a los cristianos en ese momento les llamaban ateos. Y usted va a ver ya mismo por qué. Este nombre, si usted va un poquito en el versículo 13, usted va a ver más abajito, búsquelo para que usted vea en su Biblia. Va a ver en el versículo 13 que el Pedro dice algo interesante. Y él escribe como si él estuviera en Babilonia. ¿Y cuándo el apóstol Pedro estuvo en Babilonia? Nunca estuvo en Babilonia. ¿Por qué entonces en el versículo 13 él dice: les escribo, dice, en el nombre, este nombre Babilonia, en ese nombre, desde acá le mandan saludos? La persecución era tan brutal que las cartas eran interceptadas por los romanos. Y como eran interceptadas, si habían nombres particulares, ellos buscaban a esa gente y los acribillaban y les sacaban información, torturándolos hasta el final. Entonces este nombre era lo que se le podría llamar un criptónimo.
Un criptónimo o nombre es un nombre clave para referirse a la Roma pagana hostil. Y dirige su carta a los creyentes dispersos en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia en el territorio de la actual Turquía. Pero él usa esta palabra Roma como en Apocalipsis buscamos la ¿qué? La Babilonia. La Babilonia, la ramera, esa Babilonia que tiene un sistema que aplica sobre el mundo. Estos creyentes no solo enfrentaron el rechazo social, sino y la marginación económica. No podían comprar nada porque eran cristianos. ¿Ustedes se están dando cuenta? No podían hacer nada. Estaban totalmente siendo perseguidos consistentemente. Y lo que había era una amenaza real de tortura y de muerte todos los días. Obviamente tenemos aquí a Nerón, que se cree que fue, dicen muchos escritores creen que fue el que causó este incendio porque él quería hacer, él veía la ciudad y él veía que la ciudad se veía fea. Y él decía, ¿cómo un imperio como este puede tener una ciudad tan fea? Y él quería hacer unas estructuras mucho más brutales, mucho más grandes. Pero no podía si no derrumbaba las Torres Gemelas. ¿Usted me va entendiendo? No lo puede hacer si no derrumbaba lo que estaba ahí para volver a construir algo mucho más grande de lo que él pensaba que Roma era. Entonces, él hizo esto para evitar la censura y culpó a todos los dos. Y las autoridades romanas interceptaban las cartas y leían críticas abiertas contra Roma. Si había una crítica abierta sobre el emperador, sobre el César, sobre un gobernador, sobre cualquier cosa, los masacraban. Oye, no es lo mismo que posiblemente nos está pasando a nosotros y en algunos países. Oye, no se deje quitar los amendments cuando vaya a votar. Porque si usted no le dejan decir y tener libre expresión, le van a interceptar sus textos. Le van a interceptar tus emails. Le van a interceptar sus páginas de social media. Y si usted está diciendo algo en contra del gobierno, como ya está pasando en Canadá, ¿para dónde usted va? Preso. No le permita a nadie controlar su speech. Hate speech no es el speech que tú crees que yo estoy diciendo, que yo estoy haciendo un speech que a ti te duele. No, que yo estoy diciendo hating you. No, es el speech que tú crees que es hate para ti. Y lo que tú crees que es hate para ti, no necesariamente es hate. Esa es tu definición. No le permitas a nadie quitarte, porque todo lo que estaban haciendo los romanos. Al interceptar todo lo que decía Roma para el piso, Roma no sirve, emperador no sirve, buscaban, torturaban a todo el mundo y lo metían en la cárcel. Y ahí es donde está todo este proceso. No permitas eso. Por otra parte, él deseaba proteger, el apóstol Pablo, la comunidad. Él deseaba protegerla. Y al decir Babilonia, los cristianos entendían perfectamente el mensaje que estaba ahí encoded. Entendían, lo podían descifrar, pero los soldados romanos no veían motivo de alarma inmediata. ¿Usted me está entendiendo? Es cuando como Jesús entró a la entrada triunfal. Él entró en un caballo blanco con vestido de blanco. No, ¿cómo él entró? Él entró en un burrito. El burrito lo que significa es yo vengo en paz. Los hebreos y los israelitas y los judíos tuvieron que haber entendido una cosa y los romanos entendieron otra. Pero los romanos entendían cuando una persona entraba con un caballo blanco, venía a guerra. Y los romanos entendían cuando una persona entraba en un burrito que venía en paz. Jesucristo estuvo en paz, pero cumplió con esa entrada lo que los salmos nos hablan y que lo que las profecías de que él vendría sentado sobre un burro. ¿Está bien? Dios sabe cómo hacer las cosas. Me imagino que todo esto fue aprendido, sabiduría del Espíritu, aprendieron de Jesucristo en todas estas cosas y trajo esta palabra porque él sabía que yo tengo que ser astuto como ¿quién? Como la serpiente y manso como la paloma. Yo no puedo ser tan sonso y tirar y decir, esta Roma no sirve para que los romanos vengan a buscarme cuando yo tengo un camino que caminar para predicar el evangelio. Mejor digo, ve Babilonia, les mandan saludos y hace toda esta carta. Y si usted ve toda la carta entera, usted va a ver que lo que el apóstol Pedro está predicando es paciencia en medio de persecución real, no mental. Real, que se convierte en mental porque es real. ¿Usted está viendo lo que le quiero decir?
Entonces, en el mundo antiguo, Babilonia había sido el gran imperio que destruyó a Jerusalén y exilió al pueblo judío por muchas partes. Y para los primeros cristianos y los judíos del siglo I, Roma se había convertido en la nueva Babilonia. Si nosotros vamos al final y vemos entonces a Babilonia con Nabucodonosor, esto se quedó en la mente de todos ellos. Y como se quedó en la mente de todos ellos, en el momento en que se hablaba de Babilonia, ellos sabían que era opresión. Ellos lo entendían. Y para ellos, Roma se había convertido en la nueva Babilonia, que la vemos en las historias de Nabucodonosor, que existió aproximadamente como unos 70 a 62 años, nada más. Un imperio tan poderoso como el de Babilonia solamente duró 60 y pico de años. Sin embargo, Roma era el nuevo imperio pagano que gobernaba con crueldad y perseguía a los creyentes. Ambas ciudades simbolizaban el lujo excesivo. Roma y Babilonia representaban lujo excesivo, la idolatría y la hostilidad hacia Dios. Una hostilidad directamente hacia Dios. Se cree que en ese mismo código se utiliza de forma masiva en el libro de Apocalipsis. Cuando usted lee Apocalipsis, cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, vemos esa Babilonia, ¿verdad? Esa ramera, Babilonia la grande, que representa el imperio romano, incluso hasta dentro de la Biblia, en el libro de Revelaciones. Podemos señalar aquí unas cuantas cosas. Yo quiero que usted entienda en este capítulo 5. No es un trabajo aislado. Todo lo que estamos aquí leyendo en este capítulo 5 no es un trabajo aislado que usted lo tiene que interpretar solamente con ese capítulo. Tiene que irse para atrás. Sino la conclusión lógica, el capítulo 5 es la conclusión lógica de todo lo que pasó en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4. Sin embargo, vemos entonces, ahora le voy a dar un resumen para que usted entienda. En el capítulo 1 al 2, Pedro establece la base de la identidad del cristiano. Le dice al cristiano en estos primeros dos capítulos: somos extranjeros y peregrinos. Todo el mundo que ha aceptado a Cristo como su Salvador, eso es un lingo religioso, todo aquel que se ha arrepentido en ceniza, con un corazón pobre delante de Dios, sabiendo que lo necesita, ese es hijo de Dios y se convierte en un extranjero en una tierra que no es de él. Usted está viviendo aquí, pero usted es un peregrino y un extranjero en esta tierra, porque tu morada no es aquí. Tu morada es con Dios y en la tierra que Él va a hacer. Entonces, somos extranjeros, elegidos. Dice en el capítulo 1 y el 2 que somos linaje escogido. Dile al que está al lado: tú eres el linaje. Díselo. Dígelo. Si tú no crees que tú eres el linaje, tienes que correr extra el tal entonces. Aquí dice: somos linaje escogido. Él establece la identidad. ¿Qué es lo primero que el enemigo hace? El segundo paso, después de crear una identidad paralela. Si usted ha escuchado las predicaciones, crea una realidad paralela. ¿Qué es lo que hace? Erosión de la identidad. Entonces uno comienza a decir: yo soy un perdedor, yo no sirvo para nada, yo estoy aquí, yo no puedo lograr nada, todo me sale mal. Ahí sabes que estás oliendo. Pero estamos hablando del cristiano verdadero. El cristiano, qué dificultad que uno tenga que predicar en momentos y decir cristiano verdadero. Eso es un oxímoron. Qué pena. Es como en estos tiempos tenemos que decir una mujer de verdad. ¿Qué significa eso? Cuando yo digo: no, él es un hombre de verdad. ¿Qué es eso? Un hombre es un hombre y un hombre es un hombre. ¿Qué dificultad que tú vayas para Tailandia y tengas que decir: esto es una mujer de verdad o eso es un ladyboy? Que en estos tiempos nosotros tenemos que hacer esa pregunta. Hoy en día tenemos que pararnos aquí y decir si verdaderamente tú eres cristiano. ¡Wow! Porque ni vergüenza a veces le da a la gente de saber que no es cristiano y venir y actuar como un cristiano dentro de la iglesia. Eso es una vergüenza. Que haya que tener que decir: mira, wow, el que es cristiano, entre todo este gentío que está aquí, esto no pasa en esta iglesia, porque aquí todo el mundo está bien convertidito, todo el mundo conoce a Cristo, yo lo sé. Pero en iglesias más grandes, tener que decir: mira, los que son verdaderamente cristianos, que cuando suene la trompeta en una iglesia de 500, se van a ir 10 y se van a quedar los 490. Qué difícil que en este tiempo haya tener que decir eso. A mí eso me sorprende. Sin embargo, aquí dice el apóstol Pedro que ustedes, aquellos que han sido con la sangre, son que
elegidos, son linajes escogidos. Y cualquiera pudiera decir, ay, mira, este está fronteando de que, como diría un ateo, está fronteando de que él es escogido. Sí, soy escogido por Dios. Todo aquel que está escrito es escogido por Dios. Y usted puede boast in the Lord about it. He sido escogido. Pero, porque yo he sido escogido, eso no significa que tú no lo puedas hacer. Tú puedes ser copartícipe de toda esta elección si simplemente vas a la cruz y haces lo que tienes que hacer delante de Dios. Entonces, le habla a ellos, a esta gente que está siendo perseguido por la seguridad de nuestra salvación eterna. Hay una seguridad que no tienen los católicos. Hay una seguridad que no tienen los testigos de Jehová. Hay una seguridad que no tienen los mormones. Hay una seguridad que no tienen los judaizantes. Hay una seguridad que no tienen los del Islam. Porque tú le preguntas a un mormón si eres salvo, van a decir, I don't know. Tú le preguntas a un testigo de Jehová, ¿tú eres salvo? Y decir, I don't know. Tú le preguntas a un católico, con mucho respeto a nuestros hermanos católicos, que lo queremos mucho también, y creemos en muchas cosas iguales, con todo el respeto. Si le preguntamos, ¿eres salvo? I don't know. Pero si le preguntamos a un hijo verdadero de Dios, ahora aquí, ¿tú eres salvo? La pregunta es, ¿son ustedes salvos? Sí. Porque nosotros no somos salvos por las cosas que hacemos. Somos salvos por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y como somos salvos por Él, no hay nada que nos quite a nosotros la salvación que nos ha brindado por gracia en la cruz. Entonces Él habla de esta identidad. Una identidad que nosotros no podemos quitar. Porque tenemos las vestiduras de Cristo en la vida de nosotros. Las tenemos en nosotros. Si vamos al capítulo 3 y al 4, Pedro profundiza en la teología del sufrimiento. Y le enseña y le está diciendo cómo sufrir injustamente siguiendo el ejemplo de Cristo. Recordándoles que el juicio comienza desde la casa. Escúcheme bien, él habla, si usted va al capítulo 4, 17 de Primera de Pedro, habla de que el juicio comienza desde la casa. Y si el juicio de Dios comienza desde los que están dentro de la casa, aquí no puede haber una persona que mienta de su relación con Dios. Porque si vienes aquí, el juicio comenzará ¿desde dónde? Desde el pastor. Desde el pastor. Y el pastor tiene que ser sincero. Y el pastor tiene que venir delante y teniendo esa identidad, tiene que vivir y tratar de vivir dentro de la presencia y vivir en la gracia del Señor. Y después de Él vienen todos ustedes. Y después el juicio llega al mundo. Escúcheme bien. El juicio para nosotros no va a ser de condenación. Pero qué feo será que usted esté dentro de esta casa y usted no haya hecho las paces con Dios en ningún momento de todo este tiempo. Y si ese juicio empieza por la casa, va a empezar por usted. Esa es la realidad de lo que nos hablan las Escrituras. Sin embargo, entonces, si nos vamos entonces al capítulo 5, vamos a ver nuestro contexto, lo que estamos viendo ahora. Sabiendo que la iglesia está bajo un ataque feroz, porque lo estamos viendo, ¿verdad? Están siendo atacados por todos los ejércitos de Nerón, por todas las esquinas. Sabiendo todo este ataque feroz, Pedro utiliza este último capítulo para dar instrucciones. Las instrucciones están brutales. Instrucciones de supervivencia. Dígale, en medio de este mundo vas a tener que sobrevivir. Dígale. Sí. No pienses que tú fuiste puesto en este mundo para que todas las cosas te salgan bien. Eso es en la iglesia de la prosperidad. En la iglesia de la prosperidad, donde solamente te dicen todo lo que tú quieres escuchar. Ahí te van a decir que todas las cosas te van a salir bien. Pero en la Biblia todavía yo no he encontrado nada que diga que todas las cosas me van a salir bien. En la Biblia lo que yo he encontrado, Jesús mirando a su pueblo y a sus discípulos diciéndole lo siguiente: en este mundo tendréis aflicción, mas tú no temas porque yo lo he vencido. Vemos al autor de nuestra fe en una cruz sufriendo por el dolor nuestro. No lo vemos ni llegando en limusina, no lo vemos ni llegando teniendo una casa de 4 millones, no lo vemos tampoco comiendo en restaurantes caros, no lo vemos haciendo nada de eso. Vemos a un Mesías sufriente. Y usted me dice, pastor, pero todo el tiempo de sufrimiento. Bueno, es que escúcheme. Usted tiene que estar preparado para el sufrimiento. Porque cuando a nosotros nos llega el sufrimiento, por ahí es donde comenzamos a colapsar. Ninguno de ustedes, cuando le va las cosas bien, ni piensa en Dios ni colapsa. Usted colapsa cuando le llega
un momento de dificultad porque usted cree que las cosas le tienen que salir bien todo el tiempo porque Dios está con usted. Así no es que funciona. Miren al autor de la fe. Sus hermanos estaban en contra de él. Mira, todo el mundo estaba en contra de él. Todo el mundo lo persecutó, le dio persecución. Lo quisieron apedrear un montón de veces. Le pusieron una corona de espinas y él dice, nadie es mayor que su maestro. Sino que lo que su maestro pasó también vosotros lo. Entonces, yo no le quiero agregar la vida aquí a nadie. La realidad es que la Biblia nos dice estas cosas. Entonces, de repente nos pasa un trueno como nos pasó a nosotros en ayer en la noche. Y simplemente usted entiende la dificultad y la incapacidad que usted tiene de cambiar las cosas y decir, bueno, si pasara un fuego como Nerón, así, y nos vienen a perseguir a todos de repente, ¿qué yo voy a hacer? N-A-D-A. Nada. ¿Qué puedes hacer si el mundo se va en contra? Si no es Dios el que pelea por nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Podemos contra tanques, podemos contra aviones, podemos contra circunstancias difíciles que este gobierno u otro pudiera. Si atacan a los Estados Unidos en un momento dado, el único país que no ha sido atacado en su tierra ha sido los Estados Unidos, el resto sí. ¿Qué pasaría con todos nosotros? ¿Usted está ready para confiar en Dios en todo ese momento? ¿Usted estaría ready para decir, bueno, yo tengo que confiar en Dios regardless? Pues esto es lo que está haciendo el apóstol Pedro. Lo que le está diciendo es prepárense, hagan esto, recuerden su identidad, recuerden su manera de vivir, recuerden que sufrir por Cristo es ganancia, recuerden vivir en sacrificio, recuerden que el amor no es como el mundo lo dice, el amor es como Cristo lo define, y el amor como Cristo lo define no es de lunas de miel todos los días, no es de todo bueno, todo bueno, todo bueno, todo bueno. Lo que tenemos que hacer es apagar nuestro celular y dejar de ver social media un poquito para comenzar nuestro corazón a desear cosas que son mentiras. Vemos la relación de aquel en Facebook, ¡ay, qué maravillosa! Aquel de vacaciones, ¡ay, qué maravillosa! Aquel en la isla Fiji y yo trabajando todos los días. Aquel con el carro brutal y yo con el carro estartalado. Aquel, mira, viviendo por allá, viene y creamos una ilusión paralela en la vida de nosotros y comenzamos a ver nuestra vida como si no funcionara, como si no es buena, como si estuviéramos en el mismo lugar sin caminar hacia adelante, como si estuviéramos porque estamos observando todo lo que tenemos alrededor y no nos estamos enfocando en las cosas bonitas que tenemos delante de nosotros. Esa es la realidad. Esto es lo que está haciendo él. Es un ataque feroz. Pedro utiliza este último capítulo para dar estas instrucciones de supervivencia a esta gente y es el equivalente a un general alineando a sus tropas justo antes de la batalla más dura. Él está organizando y le dice a los obispos y le dice a los pastores, esto tiene que ser así, esto tiene que ser así, esto tiene que ser así. Y por ahí viene el versículo clave que hemos estado hablando. Porque el león está como león rugiente buscando a quien devorar. Después más abajito, ¿sí o no? Tenemos físicamente una persecución. Y no solamente tenemos la persecución física, sino que ahora tenemos a Nerón detrás de nosotros también. Ahora hay dos. Si sucumbimos a los problemas mentales que tenemos hoy, cuando venga la persecución física, ¿cómo vamos a sucumbir mucho más? Y esa es la realidad que tenemos que tener aquí en nuestra cabeza. Él organiza el liderazgo. Eso lo ve usted desde el versículo 1 al 4. Léalo para que usted vea. Él ordena las filas en humildad, que es el versículo del 5 al 7. Y los alerta contra el enemigo, que es del 8 al 7. ¿Y cuál es ese enemigo? ¿Dónde está la batalla de usted en verdad? ¿Dónde? Puede venir Nerón a quitarme la vida. Y cuando aquí me la quita, lo que hizo fue hacerme un favor. ¿Sabe por qué lo que hizo fue hacerme un favor? Porque Jesucristo dijo que después de esta vida hay un galardón en Él. Y yo voy a venir con un cuerpo transformado así, cuando Él venga de nuevo. Yo no sé, a lo mejor 12 pies, a lo mejor 10 pies, I don't know, a lo mejor 5 pies, a lo mejor fuerte, a lo mejor flaco, I don't know. Pero ese cuerpo es transformado sin dolor de rodilla y sin dolor de espalda. Y ese cuerpo va a estar brutal. Él nos va a dar una cosa por encima, crea usted o usted no lo crea. Escúcheme, si no lo cree, usted no lo va a recibir. Aquí hay que tener fe
en esto. Hay que tener esa fe. Y la Biblia es contundente y tiene mucha evidencia y tiene muchas formas para uno poner a prueba lo dicho. Nadie va a morir por aquello que considera una mentira. Ok, yo le voy a meter un embuste a usted y usted sabe que es mentira. Y yo lo voy a mandar para que pierda la vida caminando por esa calle a propósito. ¿Usted lo va a hacer? Ok, si usted sabe que para la iglesia viene una persecución pronto, ¿usted se va a quedar dentro de esta iglesia? Si usted sabe, ahí que vamos a saber los verdaderos cristianos. Entonces, cuando venga la persecución de verdad, como le pasó a esta gente en la historia de Roma, ahí usted va a entender quiénes verdaderamente son los que dijeron, yo he creído en ti. Y eso es una exhortación al corazón. Esa es la realidad. Tú sabes quién es cuando los problemas llegan. Jesucristo iba con 4,000, 3,000 personas caminando. Le dijo, ¿cuántos de ustedes primero no pesa el sacrificio y las cosas y todo lo que va a pasar y todo lo que ustedes van a pasar en mi nombre y después decide seguirme? Y cuando lo pesaron, ¿se quedaron cuántos? Como 300 con él. Se fue todo el mundo. Al Rey y Salvador de este mundo lo dejaron solo. Entonces, vemos aquí un pattern con los seres humanos. Los seres humanos tienen muchas cosas maravillosas. Pero dentro de ese espacio de maravilla hay un montón de cosas horribles que nosotros los seres humanos hacemos. Y todo comienza desde nuestra cabeza. Y Él está trabajando con todo esto con ellos. Una nota interesante es que Pedro usa una palabra clave al principio de su carta para definir el contexto social de los lectores. Les dice expatriados. Les dice peregrinos, de la palabra perepidemos. Los destinarios eran ciudadanos de segunda clase. Los trataban como si ellos fueran porquerías, como cuando van a un país y no aceptan a uno. Así, de segunda clase en el Imperio Romano debido a su fe. No era debido al dinero que tenían. No era debido a las vacas que tenían. No era debido a la elocuencia, a lo inteligente o a lo menos inteligente. Era a su fe. Lo que determinaba la persecución de una persona era la fe que tenía. Si yo me unía a la fe de ellos, yo no era perseguido. Si yo me unía a la fe de Cristo, era perseguido. Y por eso es que todo el mundo, obviamente, deja a Cristo siempre en los momentos de persecución. Todo el mundo lo deja. Entonces es importante entender que los destinatarios eran ciudadanos de segunda clase, quiero que entiendan eso, y eran vistos como antisociales. Una persona cristiana en ese tiempo era visto como un antisocial e incluso le llamaban ateos. Es una palabra moderna, pero le llamaban que ellos no creían en nada, que ellos eran como un ateo en los tiempos modernos. Usted puede creer cómo nuestra cultura ha cambiado tanto que un ateo hoy representa algo en particular y un cristiano representa otra cosa. En ese tiempo el cristiano era el ateo. ¿Pero por qué era ateo? Por negarse a adorar a los dioses paganos y al César. Cuando el individuo en Roma no adoraba al César y no adoraba a los dioses que querían, a ellos les llamaban personas que no creían en nada. Usted sabe que ahora tenemos a Nerón. Tenemos la persecución física, la persecución mental, tenemos la persecución que viene a través de la fe. Y por eso es que cuando vemos al apóstol Pablo hablando en Romanos, dice, cerca de ti está la palabra, que si tú confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, y dentro, cerca de ti, cerca de tu boca está, que si confesares, entonces eres salvo. Todo eso que el apóstol Pablo está diciendo, lo está diciendo porque el pueblo está siendo perseguido. Ellos no están simplemente perdiendo un negocio y están, Señor, por favor, ayúdame. No. Ellos están bajo la espada de la persecución del reino romano y los están matando y los están cortando como pedazos de quesos. Y le está diciendo, cuando le pregunten a usted, ¿usted cree en Cristo? ¿Qué usted va a decir? Soy de Cristo, shin la cabeza. Soy de Cristo, shin la cabeza. Soy de Cristo, shin la cabeza. Entonces, escuchen, ellos fueron astutos, comenzaron a construir catacumbas para esconderse, porque tampoco es que se dejen matar, ¿verdad? Pero sabían que si ellos confesaban el nombre del Señor en un mundo secular, había persecución. Hoy en día, ¿alguno de ustedes ha recibido persecución, aunque sea mental, por usted ser cristiano?
Solamente eso lo saben las personas que hablan de Cristo. Los que no hablan de Cristo nunca van a saber lo que eso significa. Porque son amigos de todo el mundo. En el momento en que uno se para frente a una persona que está pasando un momento difícil y dice, lo que necesitas es a Cristo. Mira, esto me ha pasado en mi vida. La persona va a hacer dos cosas. O te abraza y te ama más, o te da la espalda y ya se convierte en una persona que no quiere hablar más contigo. Entonces, usted sabe que cuando nosotros sabemos, yo sé que usted lo sabe, yo sé que en el momento cuando usted está al frente de su familia, en el momento cuando está en el trabajo con amigos y usted ve la necesidad de una persona, usted le quiere hablar de Cristo y le tiemblan las rodillas y le tiemblan y dice, ay no, y ¿cómo se lo digo? Y le tiembla y no quiere decirlo o se le hace difícil decirlo porque usted sabe que cuando usted lo diga, ¿qué va a pasar? Que existe la gran posibilidad de que lo acusen de religioso. Le van a acusar, número 2, de que lo acusen de que usted está, de que está un fanático. Y después van a echar a bucharlo, a decirle un montón de cosas alrededor. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? ¿Sabe? Porque usted lo sabe por dentro, porque el nombre de Jesucristo le tiembla las patas a cualquiera. Y el nombre de Jesucristo se tiene que doblar toda rodilla. El nombre de Jesucristo, cuando la persona escucha a Jesucristo por primera vez, no siente villas y castillas. Lo que siente es que el Señor lo está llamando de la luz, de la oscuridad a la luz admirable. Y pasar de la oscuridad a la luz admirable duele, es difícil. Es difícil, es reconocer, tener un espíritu pobre, que yo necesito a Dios y que estoy en bancarrota espiritual. Y reconocer eso duele. Y el mundo no quiere reconocerlo. Y como no quiere reconocerlo, nosotros lo sabemos. Y cuando le hablamos a una persona, retractamos nuestro testimonio. Todo el mundo aquí sabe bien que eso le pasa. ¿Sí o no? Sí. Si nos pasa. Si nos pasa, sabemos que si nosotros somos verdaderamente esos cristianos que abrimos la boca, vamos a tener 3 amigos nada más. Y que cuando llegue a la distancia, le van a decir la gente como a José, el soñador, el religioso, el que está leyendo la Biblia todos los días hasta que venga el rayo que pasa de norte a sur, de oeste a oeste y Cristo se ha levantado. Y ahí esa gente que en un momento dijo, tú eras un fanático, en ese momento se van a recordar que toda su sabiduría que tenían eran vana y que la realidad era que ese que está ahí fanático, ese que le habla en un momento dado, le está diciendo la verdad en la cara y nunca quisieron escuchar. Esa es la realidad que nosotros vivimos. En este entorno que le estamos hablando, donde está escribiendo el apóstol Pedro, las iglesias locales eran pequeños oasis vulnerables. Estaban todas separadas en pedacitos. ¿Por qué no podía ser una iglesia de 4,000 en un lugar? Porque los mataban a todos. Eso es lo que hacen en África. Y en China, las iglesias se dividen de 20 en 20 en diferentes lugares porque los musulmanes en África los trasquilan como si fueran perros. Y en China los buscan y los meten en centro de concentración. Escuche, tienen que 20 sobre este puente, 5 sobre esta mesa, en esta casa, de tal manera que si atacan a uno, no los matan a todos en el mismo lugar. Eso nos pasa aquí a nosotros. No nos pasa. Eso pasa en el Líbano. El Líbano era un lugar cristiano. Y el Líbano fue totalmente desarraigado y destruido por los musulmanes y mataron a todos los cristianos, uno por uno. Muerte, 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 muerte. Tan brutal que en el 1922, si no me equivoco, los musulmanes entraron a este lugar del Líbano. No, a Esmirna, que está más arriba en Turquía, y cogieron a las mujeres. Le arrancaron la cabeza a las mujeres cristianas. Y le tiraron las cabezas en el mar Mediterráneo y en los buques americanos se enredaron todas las cabezas de todas las mujeres con el pelo largo en todas las propelas. Y tuvieron que meterse buzo a desenredar las cabezas de las mujeres que estaban todas allí destruidas porque les cortaron la cabeza a todo el mundo. Escúcheme, en todos los lugares del mundo hay persecución en contra de los cristianos. Aquí la persecución es mental. Y hay libertad para creer en lo que usted cree. Y la Constitución no sustenta por ningún lugar la creencia fuera de la religión cristiana. Fuera de ahí no hay. Musulmanes y budistas, eso no está en la Constitución. Sin embargo, los nuevos intérpretes de la Constitución quieren destruir a este país, haciendo que otras ideologías entren dentro de este país para destruir el núcleo de lo que ha formado este país. Usted está en este país por una sola razón. Porque este país le dio una libertad que su país no le daba. Y si eso es así,
¿Y usted sabe por qué este país se mueve? Se mueve porque la Constitución tiene la palabra de Dios escrita. Esto no es una clase de filosofía, esto no es un invento de los demás. Los padres de esta nación, por más imperfectos que ellos fueron, trajeron la palabra y la mezclaron con ideas políticas para traer lo que hoy usted vive en este tiempo. No permita que se lo cambien nunca. ¿Y ahí dónde está? Si el pastor y los líderes, después de que el apóstol Pedro le haya dado estas indicaciones, claudicaban, toda la congregación local se iba a desmoronar. Porque las congregaciones eran pequeñitas y él tenía que estar seguro que los líderes, los primeros, los que estaban parados en la brecha, no estuvieran colapsando en tristezas y en dolores y dudando de las cosas de Dios. Porque si dudaban y colapsaban bajo la presión mental del enemigo, entonces se va a colapsar todo el mundo que está detrás. ¡Qué brutal! Es lo que son columnas que se mantengan firmes. Los que son columnas de un lugar, qué brutal tiene que ser. Aquí el apóstol Pedro nos está diciendo. Se colapsa una de las columnas de este grupo, todo el mundo se va a ir corriendo porque cuando vengan estos soldados a matarlos, ninguno de ellos se va a parar en la brecha, ninguno de ellos va a pensar ver porque todos están, ¿qué? Siendo abusados y siendo destruidos por las huestes espirituales que le están dando vuelta alrededor, como que estamos hablando, con realidades paralelas en su vida, su identidad siendo corrosionada y estando en ese proceso, nadie piensa bien. Nadie piensa bien. Y es por eso, ¿verdad? El contexto cultural explica. El contexto cultural explica por qué Pedro inicia el capítulo 5 dirigiéndose con tanta urgencia y severidad a los ancianos pastores, exigiéndoles un carácter intachable. Le está diciendo, estos que son columnas tienen que ser intachables. Me está diciendo a mí, tú tienes que vivir intachablemente. ¿Qué clase de presión? En medio de cualquier vicisitud que yo pueda venir, en cualquier problema familiar que pudiéramos tener, yo tengo que tener un carácter intachable. Intachable, porque si no tengo el carácter intachable, se va a desmoronar todo lo que hay después. Eso no significa que seamos perfectos. Intachable significa venir a donde Dios consistentemente y ser dependiente a Él todo el tiempo. Entonces, por eso, el tema central, que únicamente el contexto de este capítulo es la suficiencia de la gracia soberana de Dios en el sufrimiento. Él está diciendo, van a sufrir brutalmente. Los van a aniquilar brutalmente. Los van a cortar por la mitad brutalmente. Los soldados estos, lo que le hicieron a Jesús y la cruz, como se la inventaron, que la sacaron de los persas primero. Estos individuos hacían ¿cómo se llama esto? Cuando abren los muertos por dentro, se me olvidó. Una autopsia y verificaron cómo era que un hombre sufría un montón en una cruz sin morirse tan rápido. Estos tipos eran científicos, cortaban, por eso es que pusieron a Jesús de una manera en particular. La agarraron de los persas. Los persas fueron los que se inventaron la cruz, pero después los romanos la agarraron y dijeron, vamos a hacerle, poner los pies así, vamos a bajarlo así para que pueda hacer así. Y todo el sufrimiento, todo orquestado brutalmente, como los romanos lo hicieron, estos tipos eran rapaces y él los está preparando. Si mataron a nuestro Salvador así, a ustedes más todavía. La iglesia tiene que estar preparada para eso. Yo quisiera venir aquí y decirle, bueno, esta semana vamos a hacer millones. Esta semana, ¿tú sabes qué? El trabajo, el Señor te va a dar todo lo que tú estás pidiendo. Pasa por aquí. Jehová te dice que tú vas a alcanzar naciones. Jehová te dice que todo te va a salir bien, que las cosas van a estar bien. Jehová te dice que tú vas a ser apóstol, que tú vas a ser profeta, que tú vas a ser aquí, que todo es salud, que todo es fe. Y que si tienes fe, todas las cosas te van a llegar. Y si tienes fe, nunca te vas a enfermar. Eso es mentira del diablo. Para que cuando llegue la calamidad tú tengas un encontronazo entre lo que Dios es y comienzas a dudar. ¿Tendré yo fe? ¿Tendré suficientemente fe que Dios no me da lo que le estoy pidiendo? ¿Será yo el problema? ¿Seré yo? Y tú comienzas a hacer todas esas cosas. ¿Será? Y te estás olvidando que estás viviendo en un mundo ontológicamente caído.
Y comienzas a irte a pasear con tu familia por un bosque sin nada para protegerse, y de repente sale un oso porque tú crees que el oso es un teddy bear como Winnie the Pooh y viene por ahí y te trepa encima y tú crees que él es bueno y qué bonito porque se ve gordito, y quedas comido por el oso porque te crees que estás viviendo con Cinderella y los 7 enanitos en un mundo que es creado por tu cabeza. No estás viviendo en ese mundo. Estás viviendo en un mundo hostil. Que la gente cuando te agarra te hace canto si es necesario. Que no le importa tu salud mental, que no le importa 3 pepinos, que te usan para cualquier cosa. Esa es la realidad del mundo que usted está. Y lo único que usted tiene al lado es la persona. Míralo a la cara. Míralo para la cara. Eso es lo único que usted tiene. Eso es lo que usted tiene. Yo no puedo vivir en guerra con los que están al lado mío, porque es lo que tengo, es lo que me va a ayudar, es lo que tengo que entender. Tengo que entender de una vez y por todas todo esto. Él está diciendo la suficiencia de la gracia soberana de Dios en el sufrimiento. Él está diciendo, mira, en el sufrimiento piensa en que Dios es soberano, en que Dios está en control. Eso es lo que tienes que pensar. Podemos ver esto porque Pedro no les promete a los creyentes que van a escapar de la persecución de Nerón. Él no les dice, mira, corran por aquí, escóndanse por allá, en el nombre de Jesús, todos vamos a escapar de este problema. No, tú sabes cuántas veces yo he estado con gente enferma y yo le oro en el nombre de Jesús y la persona se muere como quiera. Eso significa que yo no tengo fe. Eso significa que yo estoy tratando de orar en contra de la voluntad de lo que Dios dice. Pero también tuve una oportunidad soberana donde el Señor puso la mano sobre una nena, donde supuestamente la nena iba, ¿verdad? Ella que iba a morir, que tenía una enfermedad de nacimiento, y le puse la mano y yo le dije, Señor, si es tu voluntad, solamente tú la puedes sanar, y la nena está viva hasta el día de hoy. Entonces, es lo que Dios quiera. No se trata de que si yo tengo un montón de fe o no tengo un montón de fe. Se trata de lo que Dios quiera. Yo tengo que alinearme con lo que Dios quiere. La fe que tengo que tener no es la fe de que si voy a tener un terreno, o si voy a tener un carro, o si voy a tener dinero. No, eso no se trata. Es la fe de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por mí. Si después de ahí yo recibo otras cosas, recibo. Y si no recibo, también está bien. También está bien. Trabaja y meta mano. Entonces, es importante, ¿sí? Dios le está diciendo que existe la posibilidad de que Dios va a hacer un milagro por ellos y sacarlo de la cárcel en el momento, pero a otros posiblemente no va a suceder, no va a ser, los van a matar a todos ustedes. Simplemente crean en la soberana gracia de nuestro Dios. El contexto teológico asume que el sufrimiento, escúcheme, por favor, escúcheme. Si usted se pasa conmigo, usted va a darse cuenta que yo soy una de las personas más happy de este mundo. Yo estoy por ahí, me estoy riendo, estoy gufiando con la gente, pero eso no significa que yo no esté viendo el mundo que tengo de frente. Yo puedo vivir con un gozo incambiable porque he entendido en la supremacía de mi Dios en medio de un mundo caído. Es tan sencillo como eso. Y puedo agarrarme y mirar el mundo difícil y escoger las cosas bonitas y tener compasión y vivir en gozo en medio de todas esas cosas. Que usted entienda, la naturaleza del mundo alrededor que usted vive no tiene que usted estar amargado en una esquina. No malinterprete las cosas, eso no es lo que funciona. Pero aquí en este libro lo que dice es lo siguiente: asume que el sufrimiento es normativo para el cristiano. Le está diciendo aquí, el sufrimiento para ti es normativo, como único. Un cristiano no sufre es que nunca hable de Cristo a nadie. Le voy a dar la guía para que usted no sufra. Venga a la iglesia, salga por la puerta y después de ahí que nadie sepa que usted es cristiano. Usted va a vivir bien, tranquilo, cómodo, porque usted está haciendo lo que el enemigo quiere que usted haga. Tranquilo. Vaya, nada le va a pasar. Nadie, el jefe no le va a decir nada, los amigos no le van a decir nada. Usted va a ir tranquilito en el momento en que usted diga, y Javier, ¿y qué pasó con tu vida? Bueno, el Señor ha sido bueno conmigo. ¿Cómo que el Señor? Bueno, puede hacer lo mismo contigo. Jesucristo es bueno y puede. De ese momento, me pone el sello. Esa es la realidad. Vemos aquí, él dice, el sufrimiento es normativo para el cristiano. Por lo tanto,
El propósito de Pedro en el capítulo 5 es demostrar que aunque el diablo ande suelto como león rugiente y el imperio esté en llamas, la gracia de Dios es suficiente para perfeccionar, afirmar y fortalecer y establecer a su iglesia, no importa las circunstancias donde se encuentre. Oye, ¿qué esperanza más brutal tengo yo? De saber que en medio de todas las vicisitudes de mi vida, Dios va a perfeccionar mi vida. Que aunque yo alcance o no haya alcanzado los sueños que yo tenía en mi vida, el Señor va a perfeccionar mi vida. De que yo lo alcance, también va a perfeccionar mi vida. De que yo tenga unas cosas que todavía no he recibido, que posiblemente están en mi corazón como sueños, Dios va a perfeccionar mi vida. Dios va a fortalecer mi vida. Dios va a estar conmigo por encima. Y Dios va a hacer que el cerebro mío no me haga tanto daño por la gracia de su Espíritu viviendo en mí consistentemente. Y va a establecer una iglesia para que entienda que está viviendo en un mundo difícil y que tiene que saber manejarse en ese mundo difícil. No puede ser tan confianzú, como diría el jíbaro puertorriqueño, dejar entrar a cualquiera a la casa, hacer cualquier cosa por ahí sabiendo que la gente que está alrededor no vive con los mismos principios. No lo vive. Eso no significa que usted no los ame, que usted no los quiera. Eso significa que son candidatos para que usted siembre sobre ellos la fe en el cual usted ha creído. Eso le va a causar problemas, yo se lo aseguro. Se los digo por experiencia. A mí me han llevado niños de aquí porque yo soy cristiano. A mí han llevado niños de aquí porque tengo sillas de iglesia y porque tengo esa guitarra y porque tengo un nene que cuando entra todo el mundo por ahí está cantando cristiano. Se han llevado niños de aquí por eso. Pero si yo escondo todo eso, José, y simplemente quito esto y lo escondo y lo saco de aquí, se me meten 10,000 personas aquí adentro. ¿Sabes por qué? Porque la fe a mucha gente le asusta por culpa de nosotros mismos. Y el momento. Entonces, pero yo sigo diciendo, yo sigo poniendo aquí que sigan entrando, y el que entra, que mire, los que Dios me ha mandado en los últimos días han sido espectaculares. Espectaculares. Que ponen sus nenes en las manos mías confiando de que yo voy a hacer lo que Dios dice en la vida de ellos. Y eso es bonito, ¿verdad que sí? Entonces, para entender este versículo, en estudio hoy, nosotros vamos a hablar un poquito de algunas palabras. Y echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Se necesita comprender la gramática aquí, gramaticalmente. No, esto que Él dice aquí no es un mandato independiente. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, no es un mandato. No. Sin embargo, en el griego original, escuche esto, en el versículo 7, no comienza con un verbo imperativo. No comienza, sino con un participio que depende directamente del mandato del versículo 6. ¿Cuál es el versículo 6? Búscalo. ¿Cuál es el versículo 6? Para lograr usted entender el versículo que está en cuestión hoy, tiene que entender el versículo 6 que dice, vamos a decirlo todos a la misma vez. ¿Lo tienen? ¿Están seguros? A la 1, a las 2 y a las 3. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Entonces, aquí hay un imperativo. ¿El imperativo cuál es? Humillarse. Humillarse. Y cuando tú verdaderamente te humillas, entonces tu ansiedad toda cae sobre de Él. Y ahí usted comienza a virar el anzuelo. Ya mismo le voy a decir. Comienza a virar el anzuelo. En vez de que el anzuelo se enganche en usted está enganchando el anzuelo en otro lado. Usted va a ver ya mismo. ¿Qué significa esto? Pues que echar tu ansiedad es la forma práctica y la evidencia de que te estás humillando ante Dios. Si tu ansiedad te está comiendo hoy, significa que todavía tú no te has humillado frente a la mano de Dios. Y es interesante, si no descargas tu ansiedad en Él, bíblicamente sigues operando en orgullo. Cuando una persona está ansiosa y en ansiedad, lo que está diciéndole a Dios es que yo puedo hacer las cosas mejor que tú, o lo que yo tengo como opinión de mi vida, donde yo debo de estar, es lo que yo debo de hacer. Lo que tú quieres hacer conmigo no es suficiente.
Lo que tú quieres hacer conmigo es suficiente. No, yo tengo que estar bajo control de todos los outcomes de mi vida. Y si yo estoy en todo el control de los outcomes de mi vida, entonces ahí es que se me desaparece mi ansiedad. Pero no te das cuenta que tú eres cambiante. Y todo lo que tú crees que tú tienes, eventualmente no lo vas a querer. Y tienes que descargar tu ansiedad sobre de Él y permitirle a Él que Él controle tu vida en momentos cuando es incierto, donde tú vas a estar en el futuro. Lo que sí sabes de seguro es que vives o mueras, eres de Cristo, ¿verdad? Y si eres de Cristo, entonces tú vas a estar bien. Tú vas a estar bien. Entonces, ponme el pH 3 otra vez. Mira esto. Vamos a estudiar un momentito. ¿El 3? Ok. No, ese no es. Es el echar. No. El pH 3 es una palabra que se llama echado. ¿No hay una foto ahí que se llama echado? ¿Será esa? Pero no es. Pasa toda. No, esa no es. Anterior a esa. A ver. Bueno, déjalo ahí. Está bien, no te preocupes. Déjalo ahí. La palabra echado. Aquí tienes una carga. Un individuo cargando algo. Y la palabra echado viene de la palabra epiripto, que es la misma palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento cuando le estaban poniendo al burro para que Jesús se sentara encima. ¿Está viendo? Lo mismo. Esa misma palabra es la que Pedro nos está diciendo ahora, echando. Y en el griego antiguo, este término es sumamente gráfico porque significa arrojar con gran agresividad tu dolor a Dios. ¿Está bien? Dice, lanzar con fuerza o depositar una carga pesada sobre algo o alguien. Es literalmente agarrar la ansiedad y hacerle, toma Dios. Toma, te la tiro, pero con agresividad. Con todo lo que tú tienes. No. Toma, pero yo me preocupo por todas las cosas después. No es tirársela con todo lo que hay. Con todo. Significa, mira, está brutal. Es el mismo verbo que se utiliza aquí. Cuando los discípulos echaron su manto sobre el asno. No significa compartir la carga con Dios de manera pasiva. No significa yo comparto la ansiedad. No significa ni tampoco un goteo lento de quejas hacia Dios mientras yo voy viviendo. No. Significa tomar todo el peso que te está aplastando y lanzarlo con violencia santa sobre los hombros del Todopoderoso, desprendiéndote por completo de Él. Y cualquiera diría, eso es fácil decirlo que hacerlo. Ese es tu problema. Ese es tu solo problema. Porque tú quieres aguantarlo, ese es tu problema. Pero hay gente aquí como Pedro que lo hizo. Hay gente aquí como Pablo que lo hizo. Aquí hay gente como Esteban que lo hizo. Aquí hay gente como Esther que lo hizo. Aquí hay gente como Ruth que lo hizo. Aquí hay gente como Jeremías que lo hizo. Aquí hay gente como Isaías que lo hizo. Aquí hay gente como Jesús que lo hizo. Aquí hay gente como María que lo hizo. Aquí hay gente como Juan que lo hizo. Aquí hay gente como Marcos que lo hizo. Aquí hay gente como Santiago que lo hizo. Aquí hay gente que vivió haciendo eso todos los días. Ay, es fácil. Fácil, no, esa es tu culpa, porque la evidencia está de que Dios te lo está diciendo. Si tú te sometes debajo de la mano de Dios, tú vas a poder tirar tu ansiedad sobre Él con todas las fuerzas que tú te puedes imaginar. Tienes que creer y caer depositado en la herida de Cristo, de su mano, caerte, dejarte caer. Vi un video los otros días que el papá puso un nene en una torre así alta, como de unos posiblemente 11 pies, y el bebé tenía como 2 años. Y esta le decía, tírate, confía en mí, tírate, confía en mí. El nene estaba, ¡guau! Se tiró. Eso es lo que tú tienes que hacer. Con Dios eso es lo que tienes que hacer. No te has resultado. No te has ser tu lado ser controlador. No te has resultado. No te has resultado. Es de Guatemala a Guatapeor. Deja ir, tíralo delante de Dios. Déjalo. Se acabó. Mira la próxima palabra. Toda vuestra ansiedad es lo que tienes que tirar por mi pH 4 ahora. Toda vuestra ansiedad. Toda. Viene de la palabra pasad. Significa absoluta, global, exclusivamente toda. Dígale que está al lado, toda.
Pero que no quiero que esto sea un show hoy. Que esto no sea un show aquí hoy. Un show de palabra, ¿para qué? Un show de palabra, ¿para qué? No, hazlo, es toda, hazlo, 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 tíralo. Significa absolutamente global, exclusivamente toda. No hay ansiedad demasiado pequeña que a Dios no le importe. Dios no va a rechazar tu ansiedad. Él la quiere sobre de Él. ¿Qué Dios hay? El Dios del Islam no sirve. El Dios de los testigos de Jehová es una pura porquería. El Dios de todos los demás, nuestro Dios dice, tírame tu carga, yo la cargo. Tira el anzuelo, víralo al revés, encájalo sobre de mí. Te lo está diciendo y nosotros decimos, no, Dios, tú sé que tú estás ocupado con todos los problemas del mundo. Tú estás ocupado. Yo me voy a orar en mi esquina a sufrir todos los días porque yo sé que tú tienes que lidiar con la gente que persiguen en África, con la gente de allá. Dios tiene poder suficiente, si Él le da la gana, de hacerme crecer el pelo si Él quiere. Dios es suficiente, poderoso para agarrar todas nuestras ansiedades, todas. Y Él te lo está diciendo, tíramelas con fuerza, tíramelas, tira todas completas. No hay ansiedad demasiado pequeña que Dios no le importe, ni fobia, ni pánico demasiado grande que Él no pueda sostener. Incluye tus miedos, tus finanzas, tu familia, cosas profesionales, cosas existenciales de tu vida. Todo. Él te está diciendo, tíramelo. Él está diciendo a Pedro, a ellos, tírenlo. Literalmente, cuando vengan los romanos que le vengan, tire la ansiedad a Dios. Porque Dios es soberano para revivirte o resucitarte si Él le da la gana, cuando Él quiera, en el momento que Él quiera. Tíraselo. No tengas miedo al porvenir. No tengas miedo a los problemas financieros. No tengas miedo a lo que el mundo te quiere clavar como anzuelo en tu corazón para que pierdas la fe. No lo hagas. El pH 5 otra vez. No, todavía no me lo pongas, perdón. Mala mía, discúlpame. Ansiedad viene de la palabra merimna. Esta palabra proviene de un término griego que significa dividir, desmembrar o separar en pedazos. La ansiedad, ¿usted sabe lo que es? Es en su raíz, es una mente fracturada. Es una mente fracturada, es una mente que está corriendo por todos lados consistentemente. Es el estado de un alma que está siendo arrastrada en direcciones opuestas por el miedo al futuro. Está por todos lados brincando, no hay una estabilidad de dirección porque está fracturada por todos lados. Destruye la sobriedad mental. Una persona ansiosa no tiene la capacidad de tomar decisiones en el momento bien ahora, porque siempre está allá, o está allá, pero no está en el ahora. Entonces aquí destruye la sobriedad mental que Pedro exige, porque después más abajito dice, sed sobrios. ¿Sí no? No lo vimos en las predicaciones anteriores. Porque el diablo está ¿cómo? Buscando a los borrachos. Él está buscando a los borrachos, a los que se dejan engatusar por cualquier cosa, a los que se dejan zarandear tan fácil. Y él está como león rugiente, no está como gatito, no está como Poppy. Él está buscando quién es el que cae para hacerlo pedazos si es necesario. El pH 5, mira lo que dice. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Esto es importante y estoy terminando. Mire bien esto. Esta es la base teológica y el motor de todo lo que nosotros estamos hablando aquí. ¿Por qué puedes atreverte a lanzar tus cargas a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué tú te puedes atrever? ¿Por qué? Pregúntale, ¿por qué? Dile, ¿por qué tú te puedes atrever? Dile, ¿por qué? Usted lo sabe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. La expresión griega significa literalmente porque Él le importa lo que te concierne. O tú eres su negocio. Tú eres su negocio. Nosotros no somos la última Coca-Cola del desierto. Pero Dios ha decidido estar en nuestra vida. ¿Por qué usted cree que es? ¿Por qué? Valor. ¿Por qué? Porque no, pero ¿por qué no echa para atrás ahora?
Porque su hijo murió por ti. Él dio su hijo por ti. ¿Quién da su hijo por alguien como tú y como yo? ¿Quién lo da? ¿Quién da? Usted daría a Gabriel por una persona como, qué sé yo. No, cualquier persona. Mira, voy a sacrificar por este ladrón que está aquí a Gabriel cuando era chiquito. ¿Tú lo harías? Incluso hasta por el santo más grande del mundo, ¿tú lo sacrificas? Entonces, escúchame, pudiéramos hacerlo por gente buena en momentos, pero escúchame, nadie da su vida con gente tan inconsistente como nosotros. Nadie, pero Dios dio su hijo. Y como Dios dio su hijo, ahora en la sangre de su hijo no hay nada que tú puedas hacer para escaparte de su amor sobre de tu vida. Lo que tú tienes que hacer es tirarle tu ansiedad. Él te la está pidiendo. Él la está pidiendo. Mientras el Imperio Romano perseguía a los lectores, el Imperio perseguía a estos lectores de Pedro, tratándolos como escoria, ciudadanos de segunda clase. Y mientras Satanás los acechaba para devorarlos como león rugiente, Pedro les recuerda: el creador del universo los tiene en su mente, de manera personal, de manera íntima y de manera continua. Su soberanía está combinada con una ternura infinita sobre la vida de todos ustedes. Hoy en día vivimos en la hiperconectividad de la dopamina rápida y la estimulación constante todo el tiempo, y lo que ha convertido a la ansiedad en la epidemia más silenciosa de nuestra cultura, porque para que usted reciba ansiedad, lo único que tiene que ver es un amigo de usted tirándose una piscina y usted está en el balcón de tu casa con un calor y sin screen y los mosquitos te están picando. Y simplemente con eso tú dices: pero ¿por qué? Si yo fui a la escuela con aquella, si yo fui a la escuela con aquel, mira mi matrimonio, aquella está allá tan felices y mío destruido. Y la ansiedad te lleva al diablo rapidito. Apaga la porquería esa. Créele al Señor y trabaja en lo que el Señor te dijo. Lo que ha convertido, mira, toda una sociedad consistentemente comparándose en la cultura. Este tiene, yo no tengo. Este tiene, yo no tengo. Este tiene, yo no tengo. Y esa es la manera más fácil de vender en el internet. ¿Estás cansado de tu trabajo? ¿Estás cansado de sufrir? ¿Estás cansado de vivir en donde tú crees que tú no ibas a llegar? Mírame a mí. Estoy aquí en la Fiji, trabajando por la computadora. Mira, gozándome mientras tú estás como una rata todos los días. Y ahí todo el mundo cae como de cabezota. Porque en vez de vivir su vida, quieren vivir la de los demás. Así es que funciona esto. Y nosotros conectamos la exégesis con la realidad actual. Aquí tienes 3 aplicaciones y con esto voy a terminar de seguro. Prácticas para romper la ansiedad. La número 1, ponme la PH6 a vez. Entiende que tu ansiedad es un problema de orgullo. Dilo. Esto que yo tengo, que yo soy un orgulloso. Díselo. Sí, díselo. Porque profundamente en el corazón, la psicología moderna a ti te va a decir que la ansiedad es solo un desajuste o una respuesta al entorno. Escúcheme. La psicología moderna te va a decir que la ansiedad es solo un desajuste o una respuesta a tu entorno. Pero la teología bíblica te va a decir, como Pedro nos dice. Pedro nos confronta diciendo: la ansiedad persistente es una forma de arrogancia. Es una forma de arrogancia. Cuando te niegas a echar tus cargas a Dios, cuando te niegas, estás asumiendo inconscientemente que tú tienes mejores herramientas para resolver el problema que el Creador. En profundidad, la ansiedad es simplemente: yo lo sé hacer mejor que Dios. Des un cantazo contra la Biblia. Pásele la ansiedad la mano si usted quiere. No, es que son benditos, es que mis problemas del pasado, es que yo estoy, bendito, es que mira la cosa, pásele, debe vivir, a ese ratón muerto, póngalo debajo de la alfombra de su casa para que le apeste toda la casa. Pero la realidad es que la Biblia establece esto. Cuando te niegas a echarlo, eso es lo que estás diciendo. O que Dios es demasiado indiferente para
ocuparse de ti. Y como Dios no se culpa de mí, yo tengo que hacerlo por mis propias manos. Eso es lo que significa eso. Humillarse hoy. Humillarse hoy significa admitir. Humillarse bajo la mano poderosa de Dios significa admitir: Señor, yo no puedo controlar ni 5 segundos de mi futuro. Yo no lo puedo controlar el futuro de mi negocio. Yo no puedo controlar la salud de mis hijos. Yo no puedo controlar 100% la salud personal ni la economía de mi país. Yo no puedo controlarlo todo. Como este rayo nos pasó por encima. Si hubiera sido un meteorito de verdad y nos hubiera caído encima, estuviéramos durmiendo esta noche todos quemados. Si nos hubiera caído encima, nadie lo puede controlar, nada más que Dios. Entonces, humillarse, eso es lo que significa el PH7. Otro punto para bregar con esto es el siguiente: establece una guardia pretoria. Yo se los dije ya la predicación pasada. Digital y mental. Lo tienes que hacer. Tienes que saturarte de los pensamientos de la doctrina objetiva de las Escrituras. Tienes que hacerlo. Tienes que dejar Instagram, tienes que dejar de ver a tus amigos en vacaciones, tienes que dejar de ver a todo el mundo allá en Destin disfrutando, tienes que dejar que todo el mundo en la familia esté en un restaurante comiendo así de lo más bien ahí, tú acá sufriendo con tu marido, con tu esposo o con tu novia. Tienes que hacer todo un ayuno completo de porquerías que te hacen caer en la ansiedad. Tienes headline, cosas catastróficas en el mundo y simplemente enfocarte. Yo sé que nosotros no vamos a morir con un meteorito que nos va a dar, como dice la NASA. ¿Usted sabe por qué? Porque la Biblia establece que Cristo vendrá con poder y tocará su pie sobre el monte de los olivos. Y si Él toca su pie sobre los montes de los olivos, significa que no nos va a dar un peñón. Ahora, porque si nos da un peñón, como ellos dicen, que cayó en el Yucatán alguna vez, el mundo se va a extinguir completamente. Y si eso es cierto, la Biblia es mentira. La Biblia es mentira. Y no hay ningún libro en la historia que me hable tan claro del futuro como lo que me dice la Biblia. Y no hay ningún libro en la historia que me hable del pasado como me lo dice la Biblia. No hay ni un libro de biología, no hay un libro de nada, ni Nostradamus, ni todas esas porquerías. Nada de esas porquerías sirven. Tan peculiar y tan perfecto como la Biblia nos lo está diciendo. Y si eso es así, cuando todo el mundo diga peñón, yo voy a decir: no, ese es Cristo bajando del cielo. Allá con lo que usted quiera creer. Si usted cree en peñones que le van a la tierra, váyase con su ansiedad para su casa a pensar. Después de todo, psicológicamente, ¿qué es mejor? ¿Pensar que un peñón que me va a dar o pensar que Cristo viene? Independientemente de que Jesucristo no sea cierto. Pero sabemos que Jesucristo es cierto porque hay evidencia por todos los lados. El contexto moderno, el león rugiente del versículo, dentro de este contexto moderno que vemos con Nerón allá y nosotros ¿con qué? Vemos aquí, vemos un ruge a través de un algoritmo. El león de nosotros ruge a través de la televisión, a través de lo que escuchamos, a través de los libros que leemos. Todo eso, el teléfono, noticias, catástrofes, comparación social en redes y cultura de inmediatez que exigen resultados McDonald's todo el tiempo. Yo lo quiero hoy, lo tengo que tener ahora. El cambio tiene que ser ahora. Así no funciona. Así no es que funciona. La madurez que yo puedo tener hoy en mi vida no era la madurez que yo tenía a los 25. Todo pasa a través del tiempo. Lanzar tu ansiedad sobre Dios requiere disciplina diaria. Obviamente, el Espíritu Santo es el que motiva todo esto. Pero también yo estoy envuelto en eso. No puedes pretender que Dios se lleve la ansiedad si pasa 5 minutos leyendo la Biblia. No puedes pretender de que te veas allá y que veas las noticias de Telefutura o Telemundo y de repente te lea un versículito bíblico en la mañana y pretendas que todas las noticias de destrucción en tu cabeza se vayan. Porque tú vas a hacer lo que tú lees más, lo que tú buscas más. No puedes pretender eso. Tienes que cortar todas esas cosas que dividen tu mente. Que dividen tu mente, tus pensamientos y con doctrina objetiva. Cuando yo era joven yo creía en la evolución. Y yo miraba los planetas y la evolución. Y cuando yo me hice un ser pensante, y comencé a evaluar la evolución y la macroevolución de los animales, yo dije, hay que ser un anormal para creer en esto, con todo el respeto con todo el mundo que cree.
Hay que ser. Porque desde que chiquito lo único que me enseñan de la evolución, macroevolución, son dibujitos. Que 75 millones de años atrás, ¿tú estabas ahí? No, nadie lo sabe. Ah, de verdad. ¿Quién estaba hace 125 años atrás? Ah, es que este huesito que está aquí dice que esto era un mono. Hay que ser una persona con una fe radical para creer en la evolución. Y yo no tengo tanta fe para eso. Es más fácil creer en Cristo, que vivió, dejó historia, habló y mucha gente lo vieron, que tú creer en todas estas cosas. La Biblia gobierna sobre todo el material que el mundo me quiere dar en mi cabeza. La Biblia tiene que gobernar sobre todas esas cosas. El P8. Es importante que usted entienda. El acto diario de girar el anzuelo. ¿Cómo se menciona? Como yo mencionaba en el sermón pasado, el enemigo arroja anzuelos, ¿verdad? Y venía con esto. En forma de sugerencias en primera persona. Cuando él arroja un anzuelo es en primera persona. Por ejemplo, nadie me ama, nadie me quiere, me voy a comer un gusanito. Él nunca dice literalmente en segunda o en tercera persona. Cuando viene un ataque del enemigo, es como si tú te estuvieras hablando a ti mismo. No tengo esperanza, no tengo solución, no tengo todas estas cosas. Voy a quedar en ruina. Dios me va a castigar. Todas esas cosas son en primera persona. Y hay que saber lidiar con eso. La aplicación moderna de este versículo es un ejercicio activo. Es activo, es consistente. Cada vez que un pensamiento divisivo entra en mi cabeza, entre mis dos oídos, no lo alimentes, no lo repitas, no lo sigas diciendo. El que sigue revolviendo un par de estriércol de un caballo, ¿qué pasa? Apesta todo lo que tú mueves una y otra vez creyéndotelo y creyéndolo. Entonces, eso es lo que le estoy diciendo. Tomándolo en este mismo instante, ese pensamiento, y haz la transferencia legal. Hay una transferencia legal. La transferencia es que este miedo y el fracaso que no me pertenece, tienes que decirlo, mira, aquí me está pasando esto. Si es por mi pecado, ya yo se los dije, hay que hacer un ajuste, interpretar diagnóstico correcto para que el diagnóstico de la vida no sea fatuo, ¿verdad que sí? Pero si estamos en Cristo y estamos pasando por momentos que no son causados por nuestros propios errores, damos 2 pasos para atrás. Y cuando llega el miedo que no me pertenece, porque ya yo le he tirado todo a Cristo, tengo que decirlo, yo cojo el anzuelo ese y en vez de estar enganchado, yo comienzo a virarlo de la otra manera. Y en medio de eso, digo, esto no es para mí. Fue comprado en la cruz por Cristo. Y yo cojo eso y le hago, mira, ¡guau! Y se lo tiro. ¿Cómo se ve eso, pastor? ¿Cómo se ve eso? Así como te lo estoy diciendo. Así de fácil como te lo estoy diciendo. Es así de fácil. Cuando llegan pensamientos intrusivos, tienes que bloquearlo con otro pensamiento. Tienes que decirte a ti mismo, no, eso no es así. Ay de aquellos que no leen la Biblia. Ay de aquellos como bloquean un pensamiento intrusivo. Ay, cómo cuando llega ese pensamiento yo no sirvo, yo no valgo nada, estoy perdido, ay, todo se me va destruyendo boca abajo. ¿Cómo yo cambio eso? ¿Cómo yo puedo virarlo? Bueno, ¿cómo tú lo viras? Creyéndole a Dios y pronunciando en tu cabeza. Si hay algo que yo he aprendido en mi vida y me ayudó mucho en el béisbol, era lo siguiente. Yo cogí el bate y como yo era un tipo bien ansioso bateando, de mucha fuerza y mucho rapidez, yo empezaba a hablar y decía, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí. Blue, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? Qué bueno. Entonces estoy en un día bueno, esto es un día de béisbol y estamos tranquilos. No está pasando nada. Aquí no hay nada que temer. Simplemente batea. Si no batea, te sientes y vuelves para la próxima. Los que se hablan a sí mismos correctamente tienen la de ganar en este proceso. Por eso es que hay que recordarse de la palabra de Dios. Tú no sirves. Yo soy nación santa, pueblo adquirido por Dios para cosas buenas. Te voy a matar, te voy a destruir tu familia. No, en la Biblia dice que si yo creyere, mi casa, tú y tu casa serán salvos. No, que, ay, mi economía está. Aunque se caiga este mundo, el Señor me va a recoger. Él es mi provisión, Él es mi prosperidad. Si le proveyó a Israel en el desierto, también lo hará conmigo. Si Jesucristo compartió y multiplicó panes y peces, también llegará la provisión de Dios en mi vida. No te voy a permitir esos pensamientos delante de mí. No te los voy a permitir.
Hay un escritor, para terminar, que se llama Martin Lloyd-Jones, que escribió un libro que se llama Depresión Espiritual, sus causas y sus curas. Y usted sabe qué es lo que dice él. Él dijo esto: la mayor parte de tu infelicidad en la vida se debe al hecho de que te escuchas a ti mismo más, en lugar de hablarte a ti mismo de lo que Dios te dice. ¿Usted está entendiendo eso? ¿Cómo entonces viramos el anzuelo? Así. Entendiendo el fracaso. Este miedo y el fracaso no me pertenecen. Fue comprado ¿por quién? Te lo lanzo a ti porque sé que tú tienes cuidado de. Esto es lo que hace una persona inteligente emocionalmente. Una persona que no es inteligente emocionalmente, que se deja engatusar por las armas del enemigo, está sentado acá y dice: nadie me va mal, estoy perdido, no tengo nada. Y está la cabeza dando vuelta, está siendo zarandeado por el enemigo y no se está dando cuenta. Solo estamos diciendo y no se está dando cuenta. Solo estamos diciendo y no se está dando cuenta. ¿Pero qué podemos hacer? Cada cual tiene que pasar por su propia experiencia. Entonces vemos, el mundo digital, todas las cosas te van a consumir. Anzuelo en primera persona, pero después vas a transferir a lo legal. El acto diario de girar el anzuelo es simplemente declarar la palabra declarada de Dios sobre tu vida y decirle a tus propios pensamientos: ya basta de que tú estés molestándome la vida. Esto es lo que la palabra dice y lo voy a creer por encima de cualquier pensamiento intrusivo y molestoso que trate de hacer daño, de separar o de destruir. Eso. Y lo voy a hacer con lo que dice el apóstol Pedro. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y se lo está diciendo a una gente que está siendo perseguida, que tiene todo el derecho de decir: pobre de nosotros, no servimos para nada. Vamos a hacer, ¿cómo vamos a sobrevivir? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y si se lo está diciendo a ellos, en condiciones precarias, peores que las tuyas, entonces tú puedes mirarte al espejo y comenzar a hacer el acto hoy, desde ahora, y tirarle tus cargas a Dios. Porque la carga de Jesucristo es más pesada que la tuya. Es mejor sufrir por Cristo que sufrir por ti mismo. Amén. ¿Lo entendiste? ¿Lo entendiste de verdad? Díselo al que está al lado, recuérdaselo. Recuérdale, es mejor sufrir por Cristo que en mi ontología caída yo destruirme a mí mismo con todo lo intrusivo de mi cabeza. Ídolo. Sí. No es chiste. ¿De verdad que sí? Es cierto. Saludos a aquellos que nos están viendo a través de los medios. Que haya sido de bendición para todos ustedes. Aquellos que están en YouTube, a través de Facebook. Dios les bendiga. Compartan esto con el que ustedes quieran. Que Dios los bendiga y que sea de mucha bendición. Bye.